Soy Cecibel Romero, periodista y editora, y desde hace 15 años formo parte de un proyecto que se llama Café Cereza, Editores de Café. Yo soy Ricardo Baquerano, soy editor periodístico, pero también me considero editor de café y particularmente de cafés de especialidad. Yo empecé mi carrera periodística hace más de 25 años. He trabajado en distintos medios del país. Desde el año 2007 estoy como periodista freelance trabajando para diversos medios nacionales e internacionales. Y en una de esas asignaciones que me hizo una revista, me pidió que trabajara un tema sobre el café salvadoreño, porque Alemania ha sido siempre uno de los principales compradores del mejor café de El Salvador. Tocó entrevistar a uno de los jueces de la Tasa de la Excelencia, un juez brasileño, se llama Silvio Leite. Explicó en qué consistía la competencia y ahí yo me empecé a enterar que el café salvadoreño es de los más apreciados en el mundo. Me habló de un mundo que yo desconocía. Después de esa entrevista, ya no pude dejar de interesarme por las distintas áreas que tiene el mundo del café de especialidad. Yo entré al mundo del café de una manera parecida, que el periodismo me llevó hacia esto. Allá por 2007, un colega me invitó a que nos tomáramos un café. Ahí descubrí unas cualidades en esa taza de café que yo no me esperaba. El Salvador estaba abriendo sus puertas al mundo del café de especialidad y esta era la primera tienda que tenía esa pretensión, que se llamaba Viva Expreso. Me había movido para el periódico El Faro, donde fui jefe de redacción durante 10 años. Encargué una entrevista a Jorge Escobar, que acababa de ganar el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Cata de Café. En esa entrevista este señor decía unas cosas que le decía, pero eso no puede ser, es decir, no puede ser que todo eso esté en una taza de café. Eso despertó mucho mi curiosidad y así fue como nos metimos más de lleno, más curiosos en el mundo del café. Café Cereza fue para nosotros como una especie de reporteo de inmersión. Tiene su vida propia en cuanto a que nos aporta unas satisfacciones, hizo que descubriéramos una nueva pasión, otro mundo de cafés diferentes, muy deliciosos, muy complejos, que no necesitan azúcar, que no necesitan nada, porque son un disfrute en el paladar. Tuve la oportunidad de ir a un curso de catación en la Escuela Salvadoreña del Café. Eso ya me abrió de otra forma los sentidos y el tema también de los métodos. Yo recuerdo que en las primeras como artilugios que tuve, un molinito manual, algunos métodos no tantos como los que existían ahora, me empecé a meter en ese mundo y era bien complicado a veces que mis amigos o familiares entendieran, ¿verdad? Porque estábamos inmersos en esta cultura del café. Yo creo que se juntaron algunas cosas que ya eran un interés común para nosotros, como por ejemplo el amor a la montaña y al bosque. Vi un aviso clasificado en el periódico, estaban ofreciendo una parcelita de terreno allá por Huayúa, en la zona del volcán de Santa Ana, que estaba a precio accesible. Y nos aventuramos y compramos esto que era en realidad un chiribiscal. Lo convertimos en un pedacito de bosque, una cosa verde muy bonita que producía café muy bueno. Nosotros queríamos aprender de nuevo todo de cómo se cultiva café. Queríamos que ese pedacito de tierra era un lugar al que podríamos llegar a descansar y ver la puesta del sol, allá el mar al fondo, de entender lo de las variedades de café y compramos un depósito grande de plástico y tener ahí agua almacenada, pero nos duró una semana porque se lo robaron, ¿verdad? Se lo llevaron así, en la espalda. Sí, quienes llegaron armados una noche, nosotros no estábamos ahí. Era complicado por el tema de inseguridad. Teníamos 3 principios, creíamos que teníamos una misión, tratar de preservar las variedades Borbón, Pacas, Pacamara. Y claro, a los 2 años de sembrar explotó la roya, ¿verdad? En el 2012, producto de la tormenta Ida. Todas las fincas de alrededor eran fincas más antiguas, se regó tremendamente la roya. Lo otro era el bosque, ¿no? Tratar de que sea un espacio con bastante biodiversidad y respeto a la naturaleza. El otro principio tenía que ver más con la parte social. Decidimos que la persona que trabajaba con nosotros tendría que tener un empleo permanente. No estábamos de acuerdo con el esquema en el que las personas tienen trabajo temporal. Es muy bueno durante la cosecha y después casi nada. Creíamos que había que pagar un poco mejor. Eso también nos daba que una satisfacción adicional. Teníamos 2 manzanitas de terreno. Queríamos también ayudar
a que en El Salvador la gente pudiera poder beber una taza de café de especialidad. Tuvimos que empezar a vender cuando nos dimos cuenta de que tampoco podíamos tomarlo todo. Y era tan bueno que también después la gente quería probarlo. O sea, se nos hizo también como una pequeña clientela de amigos, pero era más como una forma de nosotros de compartir. Y todo lo que aprendimos ahora lo estamos compartiendo de otra forma, ¿verdad? A productores y a consumidores. Tuvimos la primera cosecha. ¿Qué hacemos con este café? Y después de 4 años, sí, tuvimos nuestro primer ingreso. Fueron 90 y tantos dólares porque nos vimos obligados a entregar el café al beneficio cercano a la finca, porque así funcionaba el sistema hasta entonces. Ayudamos a que empezara a cambiar eso. Comenzamos a secarlo nosotros y eso creo que le abrió los ojos también a microproductores vecinos que descubrieron que eso daba otras posibilidades también de mejorar el café en taza. Fuimos los primeros que en esa zona del beneficio de la majada tuvimos camas africanas. Nosotros leíamos mucho y conversábamos con alguna gente, sobre todo de Chalatenango, porque en esa zona no hay muchos beneficios. Los productores están más acostumbrados a hacer sus propios procesos de secado. Esa primera vez que lo hicimos tuvimos un problema con la policía. Le pareció extraño que tuviéramos ese tipo de secado. Entonces la policía dijo que no, que teníamos que llevarlo al beneficio. Decían que se iban a llevar el café, además, que lo iban a decomisar. Tuvimos que salir corriendo en un día de semana a rescatar eso. Entonces tuvimos que agarrar el café y traernos las camas a la casa. Nuestra casa, ahí lo secamos. O sea, una cosa absurda. El mundo del café tiene unas cadenas que genera millones de dólares, pero esos millones de dólares no llegan a quienes producen café, sino que se quedan en el camino intermedio. El consumidor puede terminar pagando 25 dólares por una taza. Si ya vamos a casos extremos, 332 dólares por una taza de café en una tienda en Londres en abril de 2024. Esto es real. Fue en términos sociales y de aquello en lo que nosotros creíamos, pues fue satisfactorio. También hablo de servicios ambientales, ¿verdad? De producir oxígeno, producir agua. En los últimos días de nuestra finca había ya 3 ceibas, por ejemplo, para hacer de aquello un pequeño paraísito. Todo esto ocurría en un entorno de gran inseguridad. Las pandillas decretaban algo así como toque de queda. Entonces decían, a partir de tal hora no queremos ver a nadie en fincas. Ocurrían asuntos de violencia en cercanía de nuestra finca. Dejamos de pensar en que podíamos ir a acampar, cuando de repente apareció alguien que dijo, qué bonita esta finca, me gustaría comprarla. Y entonces pensamos, ¿y cuánto ofrece? Tanto. Lo platicamos antes de que otra cosa suceda, vendámosla y así fue como sacrificamos aquello que ya tenía 12 años de edad, de lo que aprendimos mucho, que nos dio muchas satisfacciones y que nos aportó mucho conocimiento y experiencias que hoy en nuestro nuevo proyecto, con la marca siempre de Café Cereza, pero además con este apellido de editores de café, nos proponemos otras cosas así muy idealistas, ¿verdad? Como educar tanto a productores como a consumidores. Fue posible también como terminar de canalizarla a través de una investigación para un libro. Eso fue como una forma para mí de cerrar ese ciclo, sino que es un libro que trata también de abordar la parte del impacto social y ambiental que ha tenido en los países productores, especialmente Centroamérica, como la crisis climática y las prácticas también de consumo de agua. También es un factor que atenta contra nosotros mismos. Se llama Una historia de placer y violencia. Estamos convencidos que los buenos cafés se consuman también acá en El Salvador. Muchos de esos cafés se pierden porque el mismo productor incluso no sabe que tiene un buen café. Queremos que los productores conozcan su café. Nos enfocamos más que la gente despierte sus sentidos y entienda que sí es posible con la práctica desarrollar esas habilidades sensoriales. Descubran que hay un mundo de sabores. Los cafés que mejor se cotizan suelen ser muy poquitos, de ahí lo de preciosos y escasos. Unas pocas decenas de libras, cafés muy singulares. Y hemos descubierto que en estos lugares se están produciendo cafés de altísima calidad. Entonces ahí es donde nosotros entramos como editores de café. Identificamos estos cafés con gran potencial. Tuvimos una experiencia muy, muy agradable con esto de sugerir cómo manejar el café después de la corta, con un café precisamente de la montañona. Se cambió el proceso de secado y salió un café fantástico. Es de las joyas que hemos tenido este año.
Apostamos por el secado natural, el que mejor da las condiciones para evitar uso excesivo de agua y contaminación por las aguas mieles. Nos preocupa el escenario de una posible catástrofe. Va desapareciendo gradualmente el bosque de cafetal con todas las consecuencias que esto puede significar para la calidad del aire, para la producción de agua, para la fauna, por supuesto, y no parece que haya alguien que se preocupe. El café de alta calidad, que este país sabe cómo se puede producir y tiene las condiciones para producirlo, las condiciones ambientales de terroir, se está dejando a un lado. El cambio climático plantea un reto que lo decía un estudio de un científico nicaragüense. El Salvador dejará de ser un país productor de café más o menos a mediados de este siglo. Si las cosas siguen como van, ese es un gran reto que tiene El Salvador. Cientos de miles de personas viven de la economía alrededor del mundo del café. El futuro se pinta difícil por el tema social. Hay una problemática o de ausencia de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha. Hubo mucha gente que ya no está, que trabajaba en estas fincas de café o en momentos de recolección. Pues se puede estar cuidando muy bien la planta o haciendo un esfuerzo en la parte agrícola, pero hay otra parte que está así como también en mucha incertidumbre. Nos vemos como curadores, como puentes entre consumidores y microproductores. Nos interesa identificar microproductores que estén lejos de recursos tecnológicos o de conocimiento y que se sientan como olvidados por el Estado, que tengan un café con buen potencial en taza para hacerles ver que hay otra manera de cultivar café, de cosechar café, de procesar café, que también tengan compromiso social con producir agua, con producir oxígeno y por lo tanto con cuidar el bosque. Una solamente que cambias un solo paladar al que le permitís descubrir que hay otro tipo de café, un café de alta calidad, nos da mucha satisfacción. Nos gusta la idea de que más personas en El Salvador conozcan que hay un mundo que no han experimentado y que no son cuentos, que tienen notas de caramelo, uva roja, de cacao o de jalea de tamarindo o de frambuesa. Esos no son cuentos. Es muy satisfactorio cuando alguien te dice no quiero volver a lo de antes. Ahí te das cuenta de que has cumplido tu propósito como editor de café.